Bueno, Compañera Carlos, Lula. se viene el Día del Maestro y qué mejor que homenajear a todos los maestros hablando del creador de la escuela, que es Domingo Faustino Sarmiento. Sí. Tiene unas cuantas cosas para contarnos, ¿no? Sarmiento, como todo personaje de la historia, es para evaluarlo en su contexto. Sarmiento llega a ser, históricamente, lo que es hoy, respetado, adjudicándole el padre de la educación, el padre de la escuela, cosa que, mirado de cierto lugar, puede ser así. Hay mucha gente que lo sostiene así, que lo respeta así, y es obvio que lo hagan así. El tema es, creo yo, plantearse el momento histórico de Sarmiento. Sarmiento, como todos sabemos, nace en San Juan y fue un pibe muy precoz, a los 5 años ya leía, se dedicó siempre a eso, era un fanático de enseñar, él se consideraba ante todo un maestro, cosa que era realmente así. El tema es ponerlo a Sarmiento en el contexto histórico. En esa época en la que Sarmiento crece, el país estaba dividido totalmente, entre dos facciones muy claramente opuestas, que ya arrancan en 1806 y que se profundiza a medida que avanza aquello de la independencia, que uno cuando lo lee se da cuenta que ¿a qué le llamábamos independencia? Entonces siempre en el contexto global había caído el rey de España, había sido invadido por una potencia extranjera que era Francia a través de Napoleón. Entonces surge en estos lados del mundo, gobernados por España, por ejemplo, no en Brasil, que estaba gobernado por Portugal, esto de qué hacemos, porque el gobierno que estaba en España, que era gobierno acá, que estaba desde el 1500 acá, había caído. Entonces, muchos se proponen defender al gobierno español, del rey, defender al rey español. Entonces, oponerse a los franceses, o sea, a Napoleón. Eso yo no sé si era independencia. Eso seguía siendo dependencia. Queremos defender al amo que queremos nosotros, no al amo que viene nuevo. Claro. Bueno, queremos depender de España, no de Francia. Queremos defender al amo, el amo era España en ese momento. ¿Por qué? Porque todos nuestros negocios son con España, hasta ahora. Claro. Pero ahí se entiende lo de las invasiones inglesas, tiene tantas cosas. ¿Por qué? Porque los ingleses era el imperio, junto con Francia, que iba floreciendo, y España, junto con Portugal, imperios que iban decayendo paralelamente. Entonces, Inglaterra se interesa por esta zona, por el comercio, y empieza a intentar tallar en esta independencia. Entonces aparecen otros sectores que dicen no, realmente el imperio español es un imperio decadente. Nosotros tendríamos que cerrar con el imperio floreciente, que es o Inglaterra, o Francia, o los dos. Entonces ahí se produce otra interna. Los que quieren ser dependientes de España y los que quieren ser dependientes de otros imperios. Y hay un tercer grupo que dice no, nosotros tenemos que ser independientes y hacer nuestro propio gobierno y después negociar. Bueno, esa era otra fracción. ¿Dónde estaba Sarmiento? ¿Qué pregunta? Sarmiento era, o sea, esta lucha, planteada así, forma dos bandos, el bando unitario y el bando federal. Pero no es tan así. O sea, claro, porque vos ya estabas planteando tres puntas. Por eso digo, no es tan así. Entonces, Sarmiento siempre jugó del lado del bando unitario. Y el bando unitario mantenía
sostiene y sostenía, y digo sostiene y sostenía, un poder central en Buenos Aires que manejara todo lo que es aduana, todo lo que es comercio, todo lo que era, digamos, la industria de aquellos años y la ganadería, los saladeros, la ganadería, a través de Buenos Aires. O sea, el poder económico Y en político, Buenos Aires. y político. Claro, porque uno va de la Poder mano con el otro. económico y político centralizado en Buenos Aires. A eso se oponían lo que ellos llamaban los caudillos del interior, que querían ser autónomos como provincias, conformar una confederación, pero ser autónomos y negociar en igualdad de condiciones con Buenos Aires. A lo que Buenos Aires decían no, porque nosotros somos privilegiados y tenemos el puerto y tenemos esto, entonces la naturaleza y Dios nos ha puesto a nosotros, así decían, ¿no? A nosotros, ¿cómo vamos a ser como Salta, o como Tucumán, o como Córdoba, o como La Rioja, o como Santiago del Estero? No, nada que ver. Entonces, las provincias más cercanas al puerto, que eran Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, la Banda Oriental, tenían también serias disputas con Buenos Aires, porque la disputa era comercial. Claro. Bien. Todo esto va generando innumerables enfrentamientos y una tremenda guerra civil en Argentina que nunca se plantea así, que duró casi 40 años. Que fue la de los unitarios contra los federales. A grandes rasgos lo podemos decir así. Pero usted ve en la historia unitarios que terminan siendo federales y federales del interior, como Felipe Varela, que se oponían a Rosas, porque decían, Rosas, federales, minga, si él sigue manejando el puerto, claro. Está bien, la provincia de Buenos Aires, pero es él. Y nosotros seguimos dependiendo de él. Y ahí se produce la interna con el Chacho Peñarosa, con gente que sí, somos todos federales, la Roja Punzó, todo viva la Santa Federación, pero el poder económico seguía centralizado en el mismo lugar. Bueno, esto va a generar, yo diría, 3 batallas decisivas en la historia. Hay muchas, pero hay 3 que son decisivas. La primera es la batalla de Cepeda, que es en 1820, donde triunfan los federales. Y aparece Mitre ahí. Ya estaba Mitre peleando. Mitre, el mismo Mitre de la nación de hoy. Ese Estos mismo. son los nietos. Claro, son los nietos. que se llama igual Bartolomé, el de ahora. Y que le fundaron el diario en aquella época, ¿no? Después, cuando él llega. Entonces, ahí pierde Mitre. O sea, vamos a ir acomodando entonces como si fueran los bandos. Mitre, unitario. Totalmente. Estamos hablando del Jefe diario La unitario. Nación, estamos hablando Con de una familia Sarmiento unitaria. también unitario. Bien. Después, mucho más tarde, aparece Roca y toda esa gente que también sumaba ahí, ¿no? Fíjate que Roca era tucumano, por ejemplo. Ah, mira. Claro. Alberdi era tucumano. Sin embargo, eran unitarios. Por eso que no eran los unitarios nada más que porteños. Los porteños formaban una parte, diríamos, el círculo rojo, era el núcleo duro, ¿no? El núcleo duro de los unitarios en general eran porteños. Y eran gente de las provincias también. Por ejemplo, Salta en general siempre fue unitaria. Salta. Y pensá dónde está en el mapa. Pensá cómo se gobierna Salta hoy Claro. y que cambió. El gobernador, los desmontes, las hojas, todo lo que están haciendo, evidentemente nada ha cambiado porque siguen las mismas castas gobernando. Entonces, en la batalla de Cepeda se produce un triunfo, digamos, de los federales, así, por decirlo de alguna manera. Y Sarmiento estaba del lado de los unitarios. Estamos hablando de 1820. La guerra continúa y aparece Rosas. Rosas asume en un momento en que el país estaba inmerso en esta guerra. Entonces, él, para asumir, pone como condición tener plenos poderes. O sea, gobierno yo. Sin legislatura, sin nada. Se lo dan. Entonces Rosas se dedica a gobernar y a intentar pacificar. Por eso es que después se construye esa fama de tirano de Rosas, o entre otros motivos por esta cuestión. Es que a él le dan, repito, le dan la suma del poder
porque era inmanejable, supuestamente en ese momento. Entonces Rosas se hace cargo, porque aparte tenía con qué. Se hace cargo, empieza a gobernar y empieza a hacer una política que él decía federal. Mueran los salvajes unitarios, era el lema. Entonces ahí se produce realmente un quiebre muy grande. Los unitarios realmente tienen que irse algunos, exiliarse, entre ellos Sarmiento. Ahí es donde entra en juego, aparece la mazorca. Claro, y usted sabe que la mazorca, que terminan fusilándolo después de Caseros, a quien era el padre de Alem y abuelo de Irigoyen. Ese abuelo de Irigoyen y padre de Alem era el jefe de la mazorca rosista y termina fusilado después de Caseros, que es la otra batalla. Primero Pavón, después Caseros. En Caseros, Urquiza, que era lo pintan como un militar extraordinario, un líder que era entrerriano, él se pelea con Rosas, también por este tema económico, de comercio. Entonces busca el apoyo para derrotar a Rosas en el Imperio de Brasil, que lo financia con mucha plata y además le manda tropas, y con Uruguay. O sea, que Urquiza pacta con 2 ejércitos extranjeros para derrocarlo a Rosas. ¿Es la guerra de la Triple Alianza? No, esa es la guerra del Paraguay. Porque entran los mismos después. ¿O no? Sí, pero no son después. los mismos actores, Brasil. Pero primero había que voltear las Rosas. Ah, bien. Bueno, vamos por parte. ¿Dónde estaba Sarmiento en ese momento? Y con los unitarios. Con los unitarios, es decir, defendiendo Bajar a Rosas. Defendiendo el país centralizado de la mano de algún imperio, que en ese momento era el inglés o el francés. De ahí viene la vuelta de obligados. ¿Se acuerda que los franceses vienen con los barcos y quieren independizar una parte del país? Era ser un país con las provincias mesopotámicas y Uruguay, y ahí comerciar directamente sin Rosas. Esa era la idea. Claro. No pudieron. Pero de todas maneras, Sarmiento también apoyaba esa vuelta de obligado. No peleó a favor de los patriotas, peleó del otro lado. O sea, ese era Sarmiento. Siempre estuvo parado ahí. En la batalla de Caseros, Rosas es derrotado y se exilia. Entonces ahí empieza a gobernar Derg, Urquiza, toda la gente que era federal. Porque eran federales. En el nombre. No, eran federales. Ajá. Toda la gente que había peleado eran federales que no estaban de acuerdo con el gobierno de Rosas. Los unitarios, por ejemplo, también se metieron ahí. Entonces pactaron todos, entre ellos Mitre. Mitre fue un tipo que nunca ganó una batalla, porque la que ganó la había perdido. Pero, Claro, entonces, ¿cómo la ganó? Y porque Urquiza, que es la otra batalla que nos falta, Urquiza los traiciona a los suyos, se retira de la batalla, los deja absolutamente en banda con una victoria asegurada. La gente se dispersa, Mitre contraataca, pasa de huello a miles de personas y gana la batalla, la última batalla de Pavón. Y ahí gobierna Mitre, con Sarmiento, por supuesto. Sarmiento estaban todas en esas batallas y decía algunas cosas, Sarmiento, que yo tengo por acá, o tenía por acá, o debería tener, que realmente lo pintan de cuerpo entero a este hombre, ¿no? Porque siempre fue muy directo, ¿no? Muy, sin eufemismos, por eso le decían el sin loco, metáforas. pero yo creo que no era ningún loco. Le decían el loco, ¿no? Pero yo realmente, él sostenía que a los indios y a los gauchos había que exterminarlos, y no, digamos, no lo sugería, lo decía. No lo insinuaba. No, lo decía porque él creía, como muchos creen y creían, que la civilización, la famosa civilización, era justamente sacarse de encima a la barbarie. Claro. ¿Quién era la barbarie? La barbarie, indios, lo que teníamos acá como cultura, que eran todos vagos, que eran imposibles de aprender, decía él. Bueno, en este contexto,
podemos decir que Sarmiento es el padre de la escuela. Ahora, yo pregunto, ¿qué escuela? Claro, bueno, la escuela, yo tengo una respuesta, a ver si la podemos desglosar. La escuela normalizadora. No, la escuela homogeneizadora. Bien. Todos tienen que pensar como yo. La escuela que establece un discurso único. Porque es civilizatorio. La escuela civilizatoria que crea Sarmiento, que le da muy buenos resultados además. Ojo, domestica. Ojo, ¿no? Le da muy buenos resultados porque ayudó a salir del analfabetismo, primero que en Estados Unidos, por ejemplo, a la Argentina. Entonces, pongamos las cosas en su lugar. Ahora, yo me pregunto, ¿cuál fue el costo? Porque esa escuela que creó Sarmiento y que, fíjese que la ley la promulga Roca, no la promulga Sarmiento. La ley de educación obligatoria. La 1420, la famosa ley. Es de Roca. No, la promueve Roca. Sarmiento la escribe, la crea, pero en realidad la que la pone en práctica es Roca en su presidencia, ¿no? Después. Pero de todas maneras, yo le voy a leer textual, porque si no parece que fuera mentira, ¿no? Por ahí usted está exagerando, Merino. Esto está entre comillas. Decía Sarmiento: no trate de economizar sangre de gauchos. Este es un abono que es preciso hacer útil al país. La sangre es lo único que tienen de seres humanos, decía el amigo Sarmiento en una carta que le manda a Urquiza el 20 de septiembre de 1861. En otra carta decía: ¿lograremos exterminar a los indios? Por los salvajes de América siento una invencible repugnancia sin poderlo remediar. Esa canalla no son más que unos indios asquerosos a quienes mandaría colgar ahora si reapareciesen. Lautaro y Caupolicán son unos indios piojosos, porque así son todos, incapaces de progreso. Su exterminio es providencial y útil, sublime y grande. Se los debe exterminar sin ni siquiera perdonar al pequeño, que ya tiene el odio instintivo al hombre civilizado. Domingo Faustino Sarmiento. Bueno, Sarmiento realmente tenía algunas opiniones con las que yo creo, le digo honestamente, que mucha gente coincide. Comulga, bueno, porque si no, es que hay que animarse, ¿por ¿no? qué será que Sarmiento es el padre de la escuela? Porque todo lo que vino después de Cepeda es esto. Vino y viene. Porque esto no terminó. A ver, cuando ocurre acá los golpes militares que hemos tenido a partir del 1930, que son, digamos, 70 años después de la batalla de Caseros, que fue en 1861 cuando cae Rosas. ¿Por qué fueron los golpes? ¿Qué defendían las dictaduras? Esto que estamos hablando, defendían. Entonces, en ese contexto y en la historia de Mitre, porque el que escribe la historia oficial de este país, la que leemos todos, es Mitre. Y Mitre hace tres cosas. Lo pone a Belgrano y un poco a San Martín como los hacedores de la patria. Lo pone a Rosas como el gran destructor de la patria. El enemigo. Y se pone a él como el salvador de la patria. Hasta el día de hoy. Y fíjese que la historia la cuenta hasta 1820, 1800. Después no cuenta mucho más historias, ¿no? Y porque la ella creación tiene de la que patria. empezar a contar cosas. Entonces, que por ahí no... nosotros deberíamos lograr tener, digamos, una escuela donde desapasionadamente nos contara la historia de muchos personajes que son importantísimos en la historia, aunque hayan perdido. Claro. Y la porque si la historia, ¿no?, la escriben los que ganan, como decía una canción, eso quiere decir que hay otra historia, porque los que ganan escribieron esta historia. Fíjese lo que decía Sarmiento una vez que llegó
a ganarle a Rosas. Nuestra base de operaciones ha consistido en la audacia y el terror que, empleados hábilmente, han dado este resultado admirable e inesperado. Establecimos en varios puntos depósitos de armas y encarcelamos como unos 20 extranjeros complicados en una supuesta conspiración. Algunas bandas de soldados armados recorrían de noche las calles de la ciudad acuchillando y persiguiendo a los mazorqueros. En fin, fue tal el terror que sembramos entre toda esa gente con esto y otros medios que el día 29 triunfamos sin oposición. Esto lo escribía Sarmiento. También. Esta es una carta a Domingo Oro el 17 de junio de 1857. O sea, es muy clarito Sarmiento. O sea, nadie puede sorprenderse de quién era Sarmiento. Sarmiento estuvo exiliado muchos años en Chile a raíz de sus ideas. Y Rosas lo quería fusilar. Ojo, Rosas claro. le pedía la extradición a Chile. Chile nunca se la dio, por lo que Sarmiento siempre estuvo muy agradecido a Chile, ¿no? Que aparte Chile lo hace viajar por todo el mundo para investigar sobre educación. Ahí él lo visita a San Martín, unos viajes. Sarmiento lo visita a San Martín, pero sin Boulogne embargo Sur Mer. tenía una visión sobre San Martín Lo muy... visita para convencerlo del de que no problema de vuelva. Rosas. Mira. Usted sabe que San Martín quiso volver y no pudo bajar del barco. No pudo. Yo me acordaba del avión de Perón en Brasil. San Martín llegó hasta el río de la Plata y le hicieron una interna tan feroz, amenazas, intrigas y demás, que el tipo se vuelve a Europa. Bueno, algún día vamos a hablar de eso. Porque Sarmiento era el que también decía que el exilio de San Martín era ejemplar, ¿no? Pero después lo va a convencer, cosa que no logra, por supuesto, porque San Martín tenía claro. Y le dice San Martín, mire que si Rosas es tan malo, como usted me dice, ¿cómo todavía no lo derrocaron? ¿Cómo todavía ustedes, si es tan malo, la gente debería estar pidiendo sacarlo a Rosas, lo sacamos? No tuvo respuestas, porque la gente lo quería a Rosas. Claro. El pueblo lo apoyaba a Rosas. De todas maneras, fíjese que Urquiza tiene que unirse al imperio portugués, que era muy poderoso en Brasil, para poder derrocarlo a Rosas. Y ahí firma su traición, que después la manifiesta en Pavón, donde él se va de la batalla y lo deja a Mitre con todo el poder. Y gente como el Chacho Peñalosa, Felipe Varela, que están resistiendo, siempre creían y creyeron y murieron creyendo que Urquiza los iba a apoyar en su momento. Entonces ellos levantan al noroeste prácticamente completo en armas contra los unitarios y ganan, y después Urquiza los vuelve a traicionar y son masacrados posteriormente. Entonces esa es nuestra historia. Usted puede estar de acuerdo o no, está bien. Pero eso pasó. Yo por ahí pienso como Sarmiento, entonces lo reivindicaría como el padre de la escuela. Como yo no pienso como Sarmiento, y creo que este país fue fundado sobre un genocidio realmente, porque se dejó afuera a los indios y a los gauchos, directamente, y ya como lo dice Sarmiento, expresamente. Cuando Sarmiento es gobernador de San Juan, que duró 2 años, lo mata al Chacho Peñalosa, lo manda a matar. Cuando lo matan, al Chacho, lo matan de una manera tremenda, feroz. Le cortan la cabeza, la ponen en la plaza. A la mujer la llevan en cadenas, caminando hasta San Juan, y le hacían barrer la plaza pública, para que todos vieran que era la mujer del Chacho. Duró 2 años y fue tan sangriento esto que le costó la gobernación, porque ni Mitre lo pudo bancar. Y Mitre era presidente. No lo pudo bancar. Era tan atroz lo que había hecho que el tipo renuncia, se va a Chile, de ahí se va a Estados Unidos, lo nombran embajador de Estados Unidos, y de ahí vuelve y es presidente. ¿Y qué hace Sarmiento? Se da cuenta, pero era muy inteligente Sarmiento, eso hay que reconocérselo, que el imperio que estaban haciendo, ¿cuál era? El de Estados Unidos. Claro. Los otros ya venían en decadencia. El Entonces, modelo de escuela que él trae es el de Estados Unidos. Trae maestros de Estados Unidos, y porque eso tenemos que copiar ahora. Él iba atrás de los imperios, un tipo, un mentecato, diría Jaureche, ¿no? Un mentecato, tipo que veía todo afuera y que eso había que copiarlo, y el que se oponía acá adentro
no había que convencerlo, había que matarlo, había que eliminarlo. Ese era Sarmiento. Y si usted piensa un poquito, en la escuela que tenemos hoy, ¿por qué la deserción escolar? ¿Por qué el fracaso escolar? Porque hay un modelo que se impone por sobre todo lo que piensen los que no están de acuerdo. Entonces, un modelo globalizador de todas las culturas que tienen que opinar lo mismo, tienen que pensar lo mismo, aprender lo mismo, repetir lo mismo. El que se resiste a esto fracasa en la escuela. No es que la escuela fracasa el pibe o el adulto. Y de la misma manera, pero a otra escala, es eliminado. Bueno, entonces, Sarmiento creo que es, como todos, un síntoma de su momento, de su contexto y de su historia. Él eligió una manera de país con la que yo no concuerdo, y a lo mejor nosotros estamos entre los perdedores, ¿no? Ellos son los ganadores, se nota que son los ganadores. Cuando hablan ahora del Círculo Rojo, ¿y quién es el Círculo Rojo? Estos tipos. Fíjese que Sarmiento, cuando es presidente, se pelea con la sociedad rural. ¿Se pelea? Se pelea, Qué que lo raro. había creado él. ¿Pero por qué se pelea? ¿Por qué? Porque él quería crear en Chivilcoy, Pampa Húmeda, granjas agrícolas con gente traída de España y tal. Granjas, Claro. pequeñas granjas, colonias. ¿Se imagina la sociedad rural? No. Pero No me traigan no lo ningún dejó al gringo. final. No, aparte no pudo. No, era sectorizar la tierra. Te doy unas hectáreas vos, al otro. No. No. Bueno, no, por supuesto que no se hizo. ¿Quién era el presidente de la sociedad rural en ese momento? No, a ver. Olivera. ¿Quién es Olivera? Olivera hoy es el que fue vicejefe de gobierno con De la Rúa, fue diputado con Sí. De la Rúa, y hoy está por ahí pululando a ver si puede ser candidato. El mismo Olivera, presidente del Jockey Club, además, Claro. entre otras cosas. Bueno, o sea que estamos ahí, el círculo La rojo sigue oligarquía. estando. La oligarquía vacuna, ganadera, más estos empresarios como Roca, como toda esta gente advenediza, el de la Fiat, ¿cómo se llama? El Tano bueno, también ahí ahora son la oligarquía. Siempre en función de quedarse con lo de los demás. Bueno, en este contexto tenemos al padre de la escuela. Yo me pregunto de qué escuela, por lo menos no de la que yo concibo como escuela. La escuela inclusiva debería bajar ese latiguillo, debería bajar el cuadro de Sarmiento como Kirchner bajó el cuadro de Videla. Porque Sarmiento, con este antecedente y esta escuela que creó, lo que menos quería era una escuela inclusiva, lo que quería era una escuela homogeneizadora del discurso único. O sea, no es lo que queremos, o no es lo que dicen querer algunos. Sin embargo, Sarmiento es intocable, está dentro de los intocables, que no es para tocarlo, es como la calle Roca. ¿Por qué hay que cambiar la calle Roca? Porque no me gusta a mí, porque no te gusta a vos, o porque Roca no merece tener una calle. Esa es la discusión. Ahora, si yo estoy de acuerdo con la campaña del desierto de Roca, y avalo como muchos lo dicen, me lo han dicho a mí, era necesaria, bueno, entonces que la calle llame Roca. Pero pongamos blanco sobre negro, no es que discutir a Roca por qué. Bueno, Roca es este modelo de país de Sarmiento. El que está con Roca está con Sarmiento, con Mitre, está con La Nación. Fíjese que La Nación se crea en aquel momento, La Nación, el diario de La Nación, se crea en aquel momento, lo dirigía Mitre. Y Mitre escribía la historia. Y alguna vez le voy a contar qué le pasó con uno de sus mejores alumnos, que es Aldías, un historiador, que era fanático de Sarmiento, lo forma Sarmiento, y por seguir el método Mitre lo forma, por seguir el método de Mitre, porque Mitre crecía, había que hacer la historia científicamente, no como estos que escriben sobre los diarios, no. Entonces él investigaba, como debe hacer. Entonces Aldías hace lo mismo, y le sale al revés, porque cuando investiga, se da cuenta que Rosas no era lo que decía Mitre que era. Y ahí se produce un quiebre, pero ya se lo voy a contar en otro momento. Por ahora le digo feliz día al maestro. No es mi día mañana. No me diga feliz día. Gracias.